Shabbat Shalom tengan todos y todas. Que este Shabbat sea dulce para cada uno de ustedes en sus hogares. Día dedicado a nuestro eterno Padre, por su misericordia, por su amor hacia nosotros. El día de hoy compartiremos la parashá número 47, llamada Ri, que significa mira. Con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de nuestra Rebexa Silvia de Nemer, doy comienzo a la enseñanza de la parashá de esta semana, que va en el Seder de Barín, Deuteronomio, desde su capítulo 11 en su verso 26 hasta el capítulo 16 en su verso 17. Hoy, en este hermoso Shabbat que nuestro Padre Celestial nos está ofreciendo, haga llover todas clases de bendiciones sobre nosotros, sobre sus hogares, sobre sus hijos, sobre sus padres, por ser un pueblo fiel y obediente a sus mandatos, y porque debajo de sus alas siempre estaremos seguros. Así no temeremos de las maldiciones del mundo. La parashá de esta semana comienza así: mira, yo pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición. Si escuchas los misbot o los mandamientos de Adonai vuestro Eloa, que yo os prescribo hoy. La maldición. Si no escucháis los misbot o mandamientos de Adonai vuestro Eloa, y os desviares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En esta porción de esta semana, en esta parashá de esta semana, se toca un tema bien importante para el buen funcionamiento de nuestras vidas, tanto a largo plazo como en nuestras cosas diarias. Se trata si queremos tener bendiciones o maldiciones sobre nuestra cabeza. En el pasuk, en el versículo que acabamos de citar, está muy claro que podemos tener bendiciones, brajot, sobre nuestras vidas, pero también podemos tener maldiciones, kelalá, sobre nuestra cabeza, dependiendo de esa decisión que tomes. Si nos decidimos a cumplir las misbot, esos mandamientos que Elohim nos promete bendiciones sobre nuestras vidas, si caminamos por el camino recto, por supuesto, sé que todos queremos caminar en la bendición, en esas bendiciones de Elohim y no en las maldiciones. Pero depende de la decisión que tomemos. Muchas veces tomamos decisiones que tienen que ver con profetas. Yo diría con los falsos profetas. No tenemos ni idea la maldición tan grande que nos echamos encima al escuchar y seguir a un falso profeta. ¿Qué es lo que se ha enseñado acerca de un profeta? Se nos ha enseñado que un profeta es aquel que predice los hechos que van a suceder. Yo pienso
que esa puede ser una de las funciones del profeta, pero no la única. Un profeta del Eterno es aquella persona que ha sido comisionada por el Eterno para hablar en su nombre. Un profeta del Eterno es aquel que habla en nombre del Eterno. Puede ser que hable algo que está escrito en la Torá, o puede ser que hable de algún tema que no esté escrito en la Torá. Podemos decir entonces que un predicador es aparentemente un profeta del Eterno. Podemos decir entonces que un pastor es aparentemente un profeta del Eterno. Podemos decir entonces que un rabino es aparentemente un profeta del Eterno. Podemos decir entonces que un moré es aparentemente un profeta del Eterno. ¿Cómo saber que una persona es verdaderamente un profeta del Eterno? ¿Cómo saber que una persona es un falso profeta? La parashá justamente de esta semana nos trae algo al respecto y nos alerta diciendo: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta. Amados hermanos, de una vez por todas debemos de entender que los falsos profetas siempre se presentarán haciendo este tipo de cosas. Algunos con un poco más de misticismo anuncian cosas que van a suceder, e incluso sanando personas y echando fuera demonios. En este instante podría pasar por sus mentes la interrogante de: ¿pero no está bien que se nos avise de algo malo que nos va a ocurrir? ¿Qué de malo hay que se sane una persona? Yeshua no sanó a los enfermos y también echó fuera demonios. Amados, la acción pueda que sea buena, pero para que sea una bendición de Hashem, de tal profeta, tiene que perdurar. Tenemos que ver los resultados a largo plazo, porque muchos al ver estos milagros se dejan guiar por esas señales, creyendo que si hace esas señales entonces es un profeta verdadero. ¿Qué dice la palabra de Hashem al respecto? Dice su palabra: y la señal o maravilla resulta ser como él predijo cuando él dijo. O sea, que si la señal se cumple, eso aún no es motivo para que de una vez creamos lo que el aparente profeta nos dice. La Torá nos dice que aún si la señal se cumple, puede ser que esa persona sea un falso profeta. Lo importante no es lo que haga, sino lo que diga. Y si dice esto, dice la palabra: vamos a seguir a otros dioses cuales ustedes no han conocido y vamos a servirles. Si el aparente profeta nos dice algo así, entonces sabremos con toda claridad que es un falso profeta. Ese profeta nos quiere alejar del Eterno. Ese falso profeta nos quiere guiar por caminos que no son los caminos del Eterno. Y es allí donde transgredimos la Mishvat, el mandamiento que anuncia la parashá de hoy sobre las maldiciones, al ser engañados por alguien para desviarnos del camino del Eterno.
Suena como muy fácil descubrir un falso profeta en los tiempos antiguos. Y quizás lo sería, ya que en aquellos tiempos donde la idolatría, el culto a los falsos dioses era el pan de cada día. Pero ¿qué resulta hoy en día? Hoy en día las estrategias de Hasatán han cambiado. Sobre todo cuando el enemigo no quiere que él, que ha sido llamado para que entre a formar parte del pueblo de Dios en las filas del judaísmo mesiánico. Porque el enemigo sabe que este hermano está entrando a otra dimensión del conocimiento del Dios de Israel. Hasatán se aprovecha de la ignorancia que hay en cuanto a la Torá, al conocimiento de las raíces hebreas. Cuando hay ignorancia de Torá, entonces somos caldo de cultivo para que se nos haga desviar o estancarnos del verdadero camino del cual hemos sido llamados. La palabra de Hashem dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo demostramos falta de conocimiento? Cuando a todo lo que dicen los profetas que nos encontramos en nuestro camino, le decimos amén. Les voy a colocar varios ejemplos al respecto. El profeta de turno nos dice que el día de reposo fue cambiado del sábado para el domingo. Si no tenemos conocimiento de Torá, diremos amén. Pero si tenemos conocimiento de Torá, diremos que eso es imposible, ya que la Torá dice: guardarán pues el día Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre en mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Muchos profetas falsos te van a decir que ya no tenemos que celebrar las fiestas que el Eterno nos ordena celebrar en Levítico 23. Si no tenemos conocimiento de Torá, diremos amén. Pero si tenemos conocimiento de Torá, diremos que eso es imposible. El que lo dijo no tiene conocimiento, ya que la Torá dice: no harán ningún tipo de trabajo. Es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Pero algunos son más atrevidos cuando dicen que el Eterno reemplazó a Israel como su pueblo por otro pueblo. Si no tenemos conocimiento de Torá, diremos amén. Si tenemos conocimiento de Torá, diremos que eso es imposible. El que lo dijo no tiene conocimiento de Torá y está pereciendo por falta del mismo, ya que las Sagradas Escrituras dicen en Isaías 49: pero Sión dice: Adonai me ha abandonado, Adonai se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidarse de su hijo en su pecho, no mostrar piedad en el hijo de su vientre? Aún si está fuera, aún si éstas fueran a olvidarse, yo no los olvidaré. Yo los tengo tatuados en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre ante mí. Pero hay otros que dicen que ya la Torá fue abolida y por lo tanto ya no hay que guardar los mandamientos. Si no tenemos conocimiento de Torá, diremos amén. Si tenemos conocimiento de Torá, diremos que eso es imposible. El que lo dijo no tiene conocimiento,
ya que las Sagradas Escrituras dicen, Mateo 5, verso 17, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Adonai. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Adonai. Moré, ¿qué vamos a hacer cuando nos topemos con este tipo de personas que muchas veces nos acechan como león alrededor nuestro? Oír sus rugidos muchas veces insultante, como está escrito, ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice. Entonces surge una pregunta: ¿por qué el Eterno permite que nos encontremos con este tipo de personas? Pues la misma palabra de Hashem nos da la respuesta. Porque Adonai, su Elohim, los está probando para averiguar si ustedes en verdad aman a Adonai, su Elohim, con todo su corazón y su ser. ¿Qué quiere probar el Eterno con esto? Que nosotros nos demos cuenta si de verdad amamos al Eterno. Que nosotros nos demos cuenta si de verdad creemos en su Torá. Que nosotros nos demos cuenta si de verdad creemos en su palabra. Que nosotros nos demos cuenta si le creemos más a un hombre que se dice profeta que a él. La misma palabra nos dice que ningún profeta puede tener más autoridad que la Torá. Lo que dice la palabra de Hashem debemos creerlo de una. En segunda de Pedro, en su capítulo 1, verso 19, dice: si tenemos la palabra profética segura, la Torá, ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Primero que todo, entiendan esto: ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Adonai. Y como punto final de este estudio, toda profecía hablada tiene que ser probada con la Escritura, como está escrito en Primera de Juan en su capítulo 4, verso 1, donde dice: queridos amigos, no confíen en todo espíritu. Por el contrario, prueben los espíritus para ver si son de Adonai, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Esto es para que nosotros nos demos cuenta que sobre la Torá no hay nada. Ella es nuestra máxima autoridad, pero debemos tener cuidado con las versiones de la Biblia que tenemos en nuestras manos. Y lo hemos dicho, desde muchas de esas versiones han sido mal traducidas para tratar de probar doctrinas. El mismo apóstol Shaul Pablo nos dejó una advertencia en las Sagradas Escrituras. Dice Pablo que no se dejen sacudir fácilmente en el modo de pensar, ni se alarmen ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente de nosotros. ¿Qué quería
el apóstol Pablo decirnos con eso? Les voy a dar un ejemplo. En muchas versiones de la Biblia dice que Pablo dijo en Romanos 10:4, por ejemplo, el fin de la ley es Cristo. Pero resulta que Pablo nunca dijo eso. La palabra fin, en este caso, ha sido traducida del griego telos. La palabra griega telos nunca se puede traducir como fin. La palabra telos significa el medio para llegar a. De ahí vienen las palabras, por ejemplo, teléfono, televisión, telégrafo. O sea, que una buena traducción del versículo sería la siguiente: el medio para poder llegar a la Torá es el Mesías. ¿Por qué tradujeron tan mal ese versículo? Porque los que lo tradujeron tienen la doctrina. Ya no tenemos que guardar los mandamientos, ya que la ley fue abolida por Jesucristo. Entonces terminan acomodando las traducciones de la Biblia a cada doctrina, en vez de hacer lo contrario, que acomoden las doctrinas a lo que dice realmente la Torá. Todos esos malos traductores se convirtieron sin querer en falsos profetas, y muchos siguieron sus enseñanzas. Los padres de la iglesia enseñaron lo mismo que ellos, y es allí tantas enseñanzas erróneas como el poner en la boca del Eterno cosa que el Eterno nunca dijo. El consejo que nos deja Moshe es claro: ustedes seguirán a Adonai su Elohim, le temerán, obedecerán sus misbot, sus mandamientos, escucharán lo que Él dice, le servirán y se agarrarán de Él. Quiero despedirme con la bendición sacerdotal. Cierre sus ojos allí donde está. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Shabbat Shalom.